Hey, ¿qué tal, bonitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Estamos con el segundo episodio, el segundo capítulo, el segundo video, como quieran llamarlo. Y vamos con la arena A2 de esta pequeña serie de subiendo a arena 15, donde les voy a mostrar diferentes mazos. Ya hice esta serie hace un par de meses atrás, pero bueno, vamos a volver a esto porque cambiaron el orden de cartas. Aquí en la arena, mientras va subiendo, hay cartas que aparecen antes, a otras que aparecen después, y así van cambiando. Pero bueno, estamos con arena 2, importante, todos los mazos, no solamente de este video, sino de todos los videos, van a aparecer en el Discord de la comunidad, en el cual están trabajando los moderadores de una manera pero muy increíble. Van a poder encontrar mis redes sociales, van a poder hablar con otras personas, hacer intercambios, promocionar el clan. ¿Qué más? Te vas también a tener los mazos ya colocados por las distintas arenas y mazos por cartas de lo que haya en el canal. Si hay algo que ustedes creen que falta o que quieren o lo necesitan, me lo pueden hacer saber acá abajito en los comentarios con su enorme like. Y recordarle que todos los días de lunes a viernes estamos en directo a partir de las 16 horas de Buenos Aires, las 2 de la tarde en Ciudad de México y las 9 de la noche en España. Así que bueno, empecemos de una vez con los mejores mazos para arena 2. Y bueno, señoras y señores, empezamos primero con la trifecta. Esto para el que no es viejo en Clash, hasta para algunos nuevos capaz no lo conocen, pero la trifecta era algo hace mucho tiempo que con los inicios de Clash era este trío monstruoso. La Valkyria, la Mosquetera y el Mini P.E.K.K.A. Era un trío que iba increíble en cualquier tipo de mazo, especialmente con Gigante y Montapuercos, y lo vamos a utilizar porque sigue funcionando. Además de eso tenemos flechas, bola de fuego, duendes con lanza y jaula del forzudo. Algo muy importante antes de empezar con la partida es que acá en esta arena se desbloquea el bombardero, los esqueléticos, el ejército de esqueleto, B de dragón, la lápida y la Valkyria. No voy a colocar todas estas cartas en los mazos porque, como ven, solo tienen a la Valkyria acá. En caso de no tener la Valkyria, pueden poner tanto de dragón como bombardero o, por ejemplo, los esbirros. No estaría tampoco mal. O el caballero también es una muy buena opción. Pero bueno, eso por cuando vayan desbloqueando también es bueno tener algunas cartas de la arena en la que estamos. Así que lo hacemos de una vez con la primera partida. Y ahora, bonitas, vamos contra Jacob. Lo que siempre les he dicho, en estas arenas, como hasta las 5... más o menos, van apareciendo muchos bots. Es algo muy normal que aparezcan bots. Pero este no creo que sea bot con eso al nivel 8. Sinceramente lo dudo bastante. Así que bueno, la verdad nos hizo muchísimo daño. Bueno, sí, dudo un poco que sea bot. No lo sé, Rick. Capaz sí, capaz no. Pero wow, un bebé dragón nivel 8 ya. Bueno, capaz sí es bot. O no lo sé. Igual yo le voy a atacar con todo aquí porque se acaba de equivocar bastante y acá gastar mucho elixir no va a tener para defender. Es algo sencillo. Sí pienso que ese es bot, no estoy 100% seguro. Puede que me equivoque. Pero bueno, es algo sencillo. En estas arenas, sinceramente, yo por lo menos que lo veo así, es bastante sencillo tumbar las torres del rival. Por cierto, si alguna de las cartas que no tengo no las tienes todavía, puedes agarrar tranquilamente y cambiarlas, preguntarme en los comentarios, o puedes agarrar también los mazos de arena 1 que van a estar aquí arriba. Entonces, para que lo tengan en cuenta, normalmente un mazo sirve una o dos arenas más de las que está. Siempre tengan eso en cuenta para cada vez que van subiendo copas, hasta llegar a arena legendaria donde ya vas a tener todas las cartas. No creo que sea bot porque me la está peleando. Aunque a veces me dudo mucho lo que está colocando. Es que no sé si un bot coloca ese esquelético. Esa jaula esa jaula de esqueleto iba a decir. Esa tumba ahí. La verdad es bastante dudosa esa tumba. Yo voy a colocar esto y le coloco la Valkyria aquí atrás para que el Mini P.E.K.K.A. sea defendido. El ejército de esqueletos, ojitos muchachos. Si lo logran obtener, les recomiendo que lo usen. La verdad, el ejército de esqueletos es una muy buena carta en arenas bajas. Bastante molesta, sinceramente. Y no sé hasta qué punto. Creo que al final no era un bot. Creo. Espero, ¿no? Pero bueno, ganamos la primera partida con 3 coronas. Y bastante sencillo. Y aún así la trifecta es bellísima. Y bueno, manitas, antes de pasar con el segundo mazo, que es el segundo y último,
tenemos esto. Miren que cuando ya tenemos nivel 4 de Torre del Rey, van a poder reclamar los cofres que están en el paso de batalla. Yo les recomiendo que lo reclamen más adelante, especialmente ya cuando pasan la Arena 4, porque ya en Arena 4 aparece nuestra primera legendaria, aparecen cartas bastante interesantes como el Mini P.E.K.K.A, el esqueleto gigante, el minero, que es nuestra primera legendaria, el espíritu de fuego, que está muy fuerte. Entonces, para que las puedan mejorar también, si quieren hacerlo más adelante, mejor, con tal de que sea antes de que se termine la temporada, para que, bueno, recopilen o agarren todas esas recompensas que además de cartas les van a dar bastante oro y fichas o objetos mágicos que les van a ayudar a mejorar las cartas. Y bueno, manitas, pasamos con el segundo mazo. La verdad es un mazo muy interesante, es un mazo que les va a servir para el futuro, porque esta es la base para un mazo que está ahorita muy fuerte en el meta, que es el de gigante eléctrico. Y bueno, y pensarán, ¿pero por qué me importa ahorita? Porque estas 4 cartas van en ese mazo. Estas 4 aquí, no, porque aquí va un gigante eléctrico, luego va aquí un tornado, luego aquí va un rayo y luego aquí, ya depende, puede ir un barril de bárbaros o también puede ir un mago de hielo. Normalmente va más el mago de hielo. Pero entonces, con esto, ustedes ya tienen una base para luego para subir más fácil copas. También pueden usar esto, también es una muy buena base para un mazo de golem. Pero bueno, vamos a centrarnos en el mazo del día de hoy, que es el bombardero con B de dragón. Muy bueno porque hay que quitarnos los esqueléticos. Son 2 unidades que son difíciles de matar en estas arenas, y el príncipe, que pega muchísimo y también es complicado de defender. Además de eso tenemos las flechas, que van muy bien matando esqueléticos, arqueras, esbirros, de todo. La jaula, que es la única estructura que puedes desbloquear, y siempre es necesario en estas arenas estructura porque lo único que hay es gigante. Así que pasemos de una vez con la partida. Y bueno, señoras y señoritos, estamos con Emanuel. Recuerden que pueden suscribirse, activar la campanita, dejar su buen like, y que siempre les voy a estar respondiendo en cuanto pueda. Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden preguntarme cualquier cosita y siempre vamos a estar. Metemos esto, es un poquito arriesgado. Yo juego aquí un poquito más violento de lo normal, aunque siempre juego bastante agresivo. Eso está mal puesto. Sí, aquí eso es la otra. Siempre, yo siento que muchas veces son bots o gente que está empezando a jugar y se nota. Yo por lo menos lo noto bastante porque la verdad yo estoy bastante alto de copas y he jugado muchísimo este juego. Y sé cuando, o sea, para mí yo sé que es bastante sencillo. También lo que me ayuda el mazo a poder subir de copas a ustedes les va a ayudar un montón. Recuerden que es muy importante subir las cartas de nivel. Les voy a dar unos cuantos tips al finalizar el video para que aumenten ustedes el nivel. Aquí esa bola de fuego fue necesaria. Voy a meter estas arqueras. Y es una partida ganada, sinceramente. Yo la veo bastante ganada. Difícil que la perdamos. Ven que la jaula es muy útil porque defendemos ese gigante. Con alguien que capaz está iniciando, pónganse que alguien que tenga mi mismo nivel, que esté empezando de nuevo por casualidad, la verdad nos pudiera ayudar muchísimo la jaula. Vamos acá, yo creo que no llegamos a tumbar esa torre, creo. No, me lo imaginé. Acá el príncipe ayuda muchísimo, además de que está a nivel 7. Eso sí me preocupa un poco, aunque esos esqueléticos están mal puestos. Metemos esto aquí así para que se desvíe. Bien, y ese príncipe espero que llegue, ¿no? Buen nardo, genial. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver acá. Uy, se me olvidó poner la tabla de líderes abajo. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Y tomamos eso. Buena partida. Y recuerden que si quieren aparecer en la tablita que está de aquel lado. Sí, de aquel lado. Esa tablita azul, la de allá. Tienen que ir al Twitch. Bueno, panitas, rápidamente, ¿algún pro tip para subir las cartas de nivel? Bueno, además de, pongan siempre a desbloquear cofres. Es súper importante. Siempre pónganlos a desbloquear. Es súper importante, porque eso les va a traer cartas. Y no jueguen a cada rato, jueguen 1 o 2 horas, vayan subiendo las copas que puedan, desbloqueen los cofres, porque va a ser muy importante, especialmente de acá hasta arena 14, el nivel de tus cartas, porque a veces te vas a encontrar va a ser nivel 9 y te vas a encontrar algún nivel 13, así que es súper necesario que vayas mejorando tus cartas día a día. Así que es muy importante eso, y además de eso recordarles que en la tienda siempre hay cartas gratis, como esta de aquí, y especialmente los domingos, donde van a conseguir alguna carta épica. No compren las cartas, les van a terminar saliendo. No las compren, no gasten oro en cartas, es muy importante el oro. Espero haberlo dejado claro. Entonces, de resto, hagan lo que quieran con las gemas. Yo lo usaría en desafío. Aquí mejoramos nuestro gigante nivel 5.
lo cual nos va a ayudar un montón. No tenemos más cartas para mejorar. Y recuerden que además de eso van a tener los comodines que en el próximo video de Arena 3 les voy a enseñar algunos pro tips con ello, o si no pueden ir de una vez a la lista de reproducción que está aquí arriba y van a poder tranquilamente saber un poco más sobre los objetos mágicos. Y bueno, espero que les hayan gustado los dos macitos. Nos fue bastante fácil, sinceramente, ganar estas partidas. Y bueno, espero que les gusten. Ya estamos en Arena 3, vamos a seguir subiendo y los espero en un siguiente video. Así que suscríbanse, activen la campanita y nos vemos.